está apenitas en sus inicios, ¿verdad? En la Argentina particularmente, bueno, menos mal que cambió el gobierno, porque el gobierno anterior había eliminado el Ministerio de Salud Pública, la había convertido en una dirección nacional, o sea, un gesto absolutamente bárbaro. Una de las primeras cosas que hizo Fernández al llegar fue darle otra vez rango de ministerio, más recursos, y bueno, estamos un poco esperando, rezando que perdure un poco el tiempo cálido. Todavía tenemos temperaturas de 27, 28 grados acá, en Buenos Aires, un poco más en el norte del país. Eh, la gente muy en pánico, ¿verdad? Porque se ha impuesto prácticamente una cuarentena casi total, te diría. No se puede salir de las casas o vas exclusivamente a hacer unas compras en una tienda del vecindario y nada más. Algunos todavía pueden ir a trabajar, pero por ejemplo transporte público, una ciudad como Buenos Aires tiene 12 millones de habitantes, todo el conurbano, que siempre el transporte público atestado de gente, ahora solo podrá ir llevar pasajeros sentados, lo cual quiere decir que va menos del 10 o 15% del público que normalmente se traslada, ¿verdad? Tanto en el metro como en los trenes de media distancia del suburbano, como en los automotores. Están prácticamente, bueno, el gobierno ha dicho que los que se licencien igual cobrarán su sueldo. Esto hasta ahora es un dato significativo. En Estados Unidos me llegó información de gente que es licenciada, pero allá no le dan absolutamente nada a cambio. O sea, te licencian, no vienes a trabajar, pero tampoco cobras. Al mejor estilo americano. Ahora, acá, te digo, ha habido un aumento de la religiosidad popular impresionante, porque de esto solo Dios nos salva, dicen algunos, ¿verdad? Aún los más marxistas y ateos, porque no confían ni en el gobierno, ni en que lleguen las vacunas chinas, ni en que llegue nada. Así que están todos muy recogidos en sus casas en general. Ahora yo, yendo a la pregunta central, yo creo que después de esto, evidentemente hay una recomposición masiva de la economía mundial. Recomposición, pero impresionante, porque la destrucción de capital que se ha producido en estas últimas semanas, semana y media, en las principales bolsas del mundo, no tiene fácil reparación. Y además me parece que hay una cosa muy importante, y es que de alguna manera esta gran victoria ideológica del neoliberalismo, que durante tantos años nos convenció a casi todos, no a nosotros, pero a mucha gente, de que la salud pública era mala, era ineficiente, era deficitaria, ahora esta epidemia coloca todas esas visiones entre la espada y la pared. Y cuando tú miras, por ejemplo, el dato de Estados Unidos, 44 millones, según la PBS es la Public Broadcasting System, ¿no?, de Estados Unidos. 44 millones con cero seguridad médica, cero, no tienen ninguna clase de acceso. Y 38 millones que tienen un acceso insuficiente porque tienen que efectuar copagos y todo eso, con lo cual tiene casi un 30%, uno de cada 3 americanos que están librados a la buena de Dios. Y esa gente ahora está escuchando muy atentamente lo que venía diciendo Sanders, que por supuesto no es nada revolucionario ni nada, pero que tenía por lo menos un mérito de decir la salud pública no puede seguir siendo lo que es en Estados Unidos. Y ahora lo están escuchando porque la gente ve que no tiene remedio, no va a tener ninguna ayuda de parte de los organismos públicos. Hasta hace pocos meses, un par de meses, me decían amigos allá, por los cuales me he estado conectando, que los test del coronavirus eran bastante caros. Tú te los podías hacer, pero una mercancía más, la querías comprar, pues vas y la pagas, ¿verdad? Y ahora... $1.500. $1.500 costaba. Bueno, le ha costado a alguna persona hacérselo. Bueno, pues más o menos me habían dicho una cifra por ahí, pero me costaba creerlo. Pero si a ti también te dijeron, bueno, fíjate, una locura, $1.500 por un test de eso. Bueno,
Entonces creo que sí, la respuesta va a haber un cambio fenomenal en la economía mundial y hay otro cambio en la geopolítica mundial también. Porque, por ejemplo, el prestigio, todos los analistas dicen, el prestigio internacional es uno de los factores, no el factor ni el más importante, pero uno de los factores que hace a la gravitación de los actores en la arena internacional. Estados Unidos tiene una economía dañada, que se va a dañar mucho en los próximos meses, y tiene el prestigio por los suelos en este momento. Y China, por otra parte, más allá de toda la enorme discusión que se puede dar con China, pero bueno, China aparece como un país con una medicina pública que logró contener una epidemia feroz y que en este momento está saliendo a ayudar a países europeos, ¿no es cierto?, y países de América Latina para combatir aquello. O sea, China ahora emerge ya no solo como una potencia económica fenomenal, sino que aparece rodeada con un halo, ¿verdad?, de ser un Estado en serio, que se preocupa por sus ciudadanos, que hace salud pública y que inclusive ahora junto con los cubanos están yendo a atender a gente en países europeos, etcétera. Y me impresionó, y yo cierro con esto, me impresionó mucho, no sé si habéis visto al serbio, al presidente o al primer ministro de Serbia. Si no, les recomiendo, ayer lo sacaron mucho en la televisión argentina, ¿verdad? El tipo con lágrimas en los ojos, agradeciendo la cooperación china y diciendo la solidaridad europea no existe, es un cuento en papel húmedo gracias a China. Digo, todo esto quiere decir de que estamos en un medio de un terremoto. La pandemia ha producido un terremoto en la economía mundial y un terremoto en la geopolítica mundial. Habrá que ver cómo nosotros nos posicionamos para capitalizar esto y poder avanzar hacia una economía postcapitalista y un esquema geopolítico internacional más justo, ¿verdad?, que el que tenemos en este momento. Sí, yo creo, Atilio, que en algún momento pensaba yo que estábamos batallando por un futuro que no llegaríamos a ver, pero de verdad, con este terremoto, igual hasta vemos cosas, ¿eh? Igual hasta nos da tiempo a verlas, porque eso que dices tú son un reflejo de esa Italia pidiendo ayuda a Cuba, Venezuela y a China. O sea, es esa Italia otaniana, europea, lacaya, pidiendo ayuda a esos tres países, no a uno por casualidad, no, a los tres, diciendo descaradamente, señores, estos son los que me van a ayudar, porque a Europa no me ha contestado nadie. Estados Unidos, por supuesto, pasa de Europa, pero es que estamos en un momento en el que las verdades están cayendo todas, o sea, estamos desnudando al rey, a las instituciones, a las estructuras, a todo de golpe. Ese es un momento en que la gente y los gobernantes que se ven también inermes ante esta situación porque les ha pillado el toro, porque no es normal que ese problema haya caído no solo en las clases bajas, sino que esté empapando a todo el mundo. Ellos se sienten en este momento tan frágiles como nunca y sabiendo que encima, como tú dices, que piden ayuda a esas élites que los están poniendo ahí sujetando y les dicen, no, tú ya apaña. Entonces, realmente sí que creo que es un momento que no han pensado, que no tengo esa idea conspiranoica de, no, esto lo han meditado para hacer este cambio, para llevarnos a esa distopía. No, esto les ha pillado el toro. No hace falta. Sí, decías Juan. Sí, es que me resulta absolutamente increíble. Cuando España e Italia empezaron a ver que la cosa se ponía muy mal, lógicamente llamaron a las puertas de las locomotoras europeas. Llamaron a Alemania, llamaron a Holanda, llamaron a otros países europeos y a Francia. Y realmente, con el miedo que tienen todos inoculados ahora mismo en su cerebro, decidieron no contestar y quedarse con sus mascarillas, quedarse con sus respiradores y quedarse con sus medicamentos, ¿no? Entonces, que venga China y que sea China la que todavía está enfrentando, además, la parte más gorda de la epidemia, ¿no?, que ya la está venciendo claramente, que sea China la que ofrezca
los productos de esos respiradores que nos hacen tantísima falta para que la gente no muera de cosas que son muy fácilmente salvables, pero simplemente por falta de maquinaria en la UCI. Y que Europa nos abandone, esto tiene que repensarse muy mucho. O sea, que encima esta Unión Europea ni tiene política exterior, ni tiene política económica, ni tiene política social, pero es que no tiene tampoco ni siquiera solidaridad, ¿no? Entre los pueblos, entre los estados. Entonces, esto servirá de mucho. Hablaba Tilio de que efectivamente China va a salir como una potencia tecnológica, una potencia, pero además una potencia en solidaridad, ¿no? Y Cuba, la pequeña Cuba, pues resulta un país asediado, machacado, en periodos excepcionales, no sé, prácticamente sin petróleo, sin tal, y de pronto resulta que el medicamento, no la vacuna, pero que sí que trata el más efectivo para luchar contra el coronavirus, resulta que es el interferón cubano. Entonces, este pobre país, ¿qué no haría si estuviera libre de esta presión, de estos bloqueos, de estos embargos, ¿no? Cuba también va a salir absolutamente fortalecida y nosotros tenemos que vender a esa Cuba también solidaria y esa Cuba de investigación y puntera en biotecnología y en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad magnífica. El presidente del gobierno ha dicho hoy que hay que repensar toda la sanidad, pero no solamente toda la sanidad, sino toda la atención a la dependencia, todo el estado del bienestar. Están asustados. Llegamos a un momento en que se van a ver absolutamente sobrepasados por lo que le está viniendo y, hombre, de momento están dejando todas esas medidas hacia el futuro, ¿no? Cuando acabemos esto, ¿no? Pero si lo decía esta mañana, si bajamos la guardia, ese tipo de reformas no se van a implementar. Si tenemos la guardia subida y tenemos aliados en algunos partidos, en algunos parlamentos, en las calles o donde haga falta, en los medios de comunicación, donde sea, es evidente que al final van a tener que repensar incluso este sistema capitalista y volver a ponerle un poco al servicio de la gente, ¿no? Esa es la oportunidad que tenemos, que se nos abre y que no podemos dejarla pasar, ¿eh? No vamos a tener otra igual. ¿Has visto las cifras, ¿no, Atilio? No, ¿cuáles cifras? Las de España hoy. Hoy España ha crecido en más de... ¿Cuánto ha sido? 1.000 o 2.000 contagios más. 2.000 contagios más hoy. Ya estamos llegando por encima de los 550 muertos, pero tenemos en la UCI 750. Y bueno, vamos a un ritmo incluso superior al de Italia. En el ritmo de subida de víctimas, digo yo, de esta mala gestión. O sea que es serio el momento. Y los 400.000 millones que le pidió a Europa, España, Italia, le dieron 400.000 millones al Banco Central Europeo, ese banco que solo sirve para otros intereses y que siempre está dispuesto. Y le dijo no. Esa fue ya la... Sí, le dijo que no se lo daba. Le negó el Banco Central Europeo, le negó la ayuda. Oye, sí. Realmente es una caricatura, ¿no es cierto? Todo esto. Europa hay que desmontarla entera y empezar de nuevo o no montarla, ¿no? Sí, yo creo que la actitud de la Unión Europea, bueno, no ha sido... lo ha sido desde siempre, porque realmente la Unión Europea solo ha sido una unión puramente comercial, económica, pero no realmente esos valores que tanto pregonan de solidaridad, de hermandad, etcétera, fraternidad. No, todo eso son palabras vacías en la Unión Europea. Y la actitud que han tenido, sobre todo con Italia, pero claro, eso ahora se ha extendido, pero la actitud que se ha tenido miserable desde la Unión Europea, esto puede ser un punto de detonación de o bien se replantea la Unión Europea qué quiere representar en el mundo o directamente es una disolución como un azucarillo si esto no lo gestionan de manera conjunta. Y a mí me ha sorprendido el mirar para otro lado como, bueno, es un problema de España, es un problema de Italia. Bueno, pues si cada uno tiene que al final resolver y decidir individualmente, ¿qué hacemos aquí, no? O sea que la Unión Europea, cuando esto se acabe, habrá que ir allí, pegar un golpe en la mesa y decir, vamos a sentarnos y escúchame. O sea, aquí Brexit no, aquí Unión Europea deshecha. No, y hay una desbandada, si te das cuenta,
muchas veces cuando la gestión está controlada por ellos, los mensajes que da incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los da muy controlados. Y hemos visto ayer y antes de ayer en las televisiones de aquí cómo la OMS le estaba lanzando directamente a la vergüenza a la gestión de España con el tema, diciendo, señores, todo lo que estáis haciendo, muy bien vuestro esfuerzo, pero si no hacéis test, no vais a lograr parar esto. Señores, que lo que se está diciendo de que la gente joven no coge el coronavirus y no puede morir por el coronavirus, no es cierto. Estos mensajes son inciertos. Bueno, pues todas estas cosas se están diciendo a un gobierno que hace 4 días todavía lo comparaba con una gripe, justo 2 días antes de hacer el estado de excepción, ¿os recordáis? Todas las televisiones todavía nos decían esto es una gripe más, tranquilos, que no pasa nada y no hace falta test y no hace falta nada. Entonces, yo eso también lo veo como un síntoma de desgobierno de estas élites sobre la situación. Entonces, salen verdades y sale gente que las suelta en todas las instituciones en este momento. Yo quería preguntaros una cosa, porque se habla de que el capitalismo se tiene que repensar las salidas que va a de esta situación. Pero yo digo, ¿tiene realmente capacidad el capitalismo en este momento de dar una alternativa de estado de bienestar? Mira, yo creo que ellos, a ver, no sé, no tengo la respuesta, pero me da la impresión de que una de las cosas que yo me parece que puede ocurrir después de esta pandemia es que el fenómeno de la uberización del trabajo se extienda, digamos, a ramas y actividades que antes eran absolutamente inconcebibles. Digo, porque por ejemplo, acá en la Argentina estamos viendo gente que ya, digamos, dice, bueno, ya con lo que estoy haciendo estos días, ¿para qué voy a ir yo a trabajar? A mi oficina o a la administración pública o a lo que sea. Esto me parece a mí que una de las salidas que van a intentar ellos es decir, bueno, en la pandemia ustedes demostraron de que se puede trabajar desde sus casas, etcétera, con lo cual pasamos de una jornada de 8 horas a una jornada integral de 10, 12, 14 horas, reducimos el costo laboral porque no tienen que venir a trabajar, por lo tanto no le vamos a incluir dinero para transporte, para alimentos mientras están acá, o sea, una salida puede ser una salida peor que la que tenemos ahora. No pensemos que necesariamente el desplome de este mal llamado estado de bienestar, que no lo es, va a necesariamente conducirnos por un camino mejor si no agrupamos la fuerza suficiente como para forzarlo a avanzar por ese camino. Si no tenemos esa fuerza, si hay dispersión, si no hay coordinación, esto puede dar lugar a una cosa peor que la que tenemos ahora, ¿verdad? Porque se precariza otra vez el trabajo de una manera brutal. Y me estaban diciendo, yo no sé, no he encontrado esa cita, pero la vi hace muchos años, Peter Drucker, le suena a todos ustedes, ¿no es cierto? El gurú del mundo de los negocios en Estados Unidos. Él en uno de sus libros dice que hace un argumento malthusiano: no hay suficientes recursos para sostener los 10.000 millones que va a haber en la población mundial en el año 2050. Esto solo lo resuelve una gran guerra o una pandemia. Bueno, pues la pandemia ha llegado, digamos, y quiere decir que estaba en los cálculos de él. Lo mismo que esa famosa reunión, que seguramente ustedes han oído hablar, que organizó el Foro Económico Mundial en Nueva York con el dinero de la Fundación Gates, en donde hablaban de la inminencia de una pandemia mundial y la necesidad de coordinar acciones entre los gobiernos. A mí me sorprendió mucho. Yo no, en general, desconfío de las teorías conspirativas, pero evidentemente que cuando uno pone a armarse el rompecabezas de ciertas decisiones o de ciertas noticias, evidentemente que hay lugar para una sospecha de que todo esto puede haber sido una estrategia del gobierno de Estados Unidos, que está en una guerra comercial con China, que está preocupado porque China le ha sacado ventaja nada menos que en inteligencia artificial. Bueno, digo, cuando uno mira los manuales del Pentágono que dicen que es la guerra de quinta generación
se caracterizan porque también ahí la guerra genética y bioquímica y bacteriológica es parte del arsenal normal, digo, tal vez ellos quisieron hacer algo así. Lo que no contaban es que pueden producirle un efecto retroactivo y Donald Trump tiene que enfrentar un año electoral con una pandemia tremenda dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Que se lo dan todos por garantizado, y con una mega recesión de la economía norteamericana, lo cual de repente nos libramos de ese monstruo, lo cual no quiere decir que vaya a venir uno que sea de nuestro agrado, ¿verdad? Por ahí viene, siempre puede haber algo peor, ¿no? Es parte de la filosofía optimista de mi vida. No, hay algo peor, puede venir, sí, puede venir, pero tal vez no va a ser tanto peor que Trump. Y de repente hay un reacomodo de fuerzas que puede tener un impacto favorable a nivel internacional. Quiero pensar un poquito estas cosas. Hay un escenario de guerra, en realidad ahora, pero nunca Estados Unidos ha tenido ese escenario de guerra en casa como lo va a tener ahora. Claro, y esto es un cambio absoluto de situación. De repente sus ciudadanos van, igual que nosotros se nos están cayendo los palos de sombrajo a estos gobiernos, los ciudadanos de Estados Unidos, a ver ahora cómo se explican que su gran y absoluta sistema americano de bienestar que no tienen, además es una amenaza total para ellos porque no tienen a nadie que les proteja, no hay un Estado que esté para ellos, no hay una bandera que les cubra todas estas miserias que le van a caer encima. Y además que uno cuando piensa en Estados Unidos piensa en cómo está Estados Unidos si aquí, con un estado precario de los servicios sanitarios, sujetamos no sujetamos esto, Estados Unidos, lo que tú has comentado antes, está realmente casi es una especie de situación para la tormenta perfecta. O sea, viene una infección y no tenéis sistema de salud, no tenéis razones para que ese ciudadano se vaya allí al sistema de salud. Creo que se han vendido más armas que nunca en este periodo. Sí. Oye, un dato interesante, perdón, alguien quería hablar, pero ya llega. Estados Unidos dispone de 911.000 camas para atender a los enfermos. Y algunas estimaciones que han hecho allá es que el número de infectados va a ser tranquilamente 25 o 30 millones. Digamos, no sé cómo van a ser, te digo, están vueltos locos, desesperados, porque como decís vos, los ha pillado el toro. Esta gente está totalmente impreparada para enfrentar una epidemia de esta magnitud. Yo estoy especialmente expectante echándole un vistazo a las noticias de Estados Unidos a ver qué pasa, ¿no? Recuerdo la responsable de salud del estado de Ohio que decía que había como 50 casos confirmados, pero que ella tenía datos de que la población afectada podía ser solo en ese estado, en Ohio, de 100.000 personas. Porque realmente no se hacen pruebas, porque las pruebas cuestan muchísimo dinero, muchísimo, cuestan 30 euros una prueba, ¿no? Pero en Estados Unidos se las ponen a precios absolutamente prohibitivos, la gente que no está cubierta por el sistema sanitario, pues evidentemente no se hacen las pruebas. Pero realmente puede ser muy curioso. Donald Trump está basando su estrategia de campaña electoral o de reelección en el tema del empleo y de la economía, y si de verdad tiene una virulencia parecida al menos a la que está teniendo en Europa, la economía se va a ralentizar una barbaridad, y además le va a dar la chance a los demócratas que sí estaban pidiendo un sistema sanitario, el Obamacare, o incluso como Sanders, mucho más allá de lo que llevó Obama, con lo cual se pueden estar dando las condiciones para un cambio de gobierno, y no sé exactamente qué capacidad de reacción tendrá Trump, pero si ha basado toda su política en que los americanos y América primero, y de pronto se va a ver que el Estado americano no es capaz absolutamente de hacer nada por una buena parte de su población, y sobre todo, por la parte de afroamericanos o la parte de latinos, etcétera, que son muchas veces los que están decidiendo el presidente que va a
gobernar, creo que efectivamente nos podemos quitar de en medio a Donald Trump y además repensar también, que se repiense un poco Estados Unidos y que empiece a replegarse de esos sitios del mundo que le cuesta un montón de millones y que centre esos recursos de verdad en mejorar la calidad de vida de la población americana. Pero realmente les decíamos que China, no nos podíamos fiar de China, que era mentira todo lo que daban, que era todo, y de pronto es América la que no está haciendo nada transparente o no tiene datos realmente que presentar, está siendo mucho más opaca de lo que era China. Resulta que China lo que está contando además parece que era absolutamente verdad y lo que está contando América es nada. Entonces vamos a ver, porque hay una especie de apagón informativo importante, pero cuando empiecen a destaparse números o cuando empiece a correr de verdad la pandemia, nos podemos dar cuenta de que algo gordo a nivel geopolítico puede estar pasando en el mundo ante nuestras narices. Rusia, la posición de Rusia en esto también es importante, ¿no? Los pasos que vaya dando, que acompañe, porque ahora está Rusia pues más allá de todo el problema geoestratégico que tiene, incluso con Venezuela, está ayudando con Siria, está ayudando con todas esas situaciones, pero yo creo que, incluso con Irán, porque siempre está ahí al respaldo, pero yo creo que Rusia en esta situación en la que China está dando el santo y emergiendo como una referencia incluso para estos países que estaban que eran el enemigo, yo creo que además confío en ello, confío en que Rusia va a hacer algunas jugadas estratégicas en este momento que todavía den un aldabonazo más a esta situación. O sea, Rusia ahora estaba también trabajando con ellos, creo que codo a codo con el tema de la vacuna, pero algo más allá, ¿sabes? Un poco en la cuestión económica, que creo que es donde puede en este momento Rusia dar otro golpe de efecto con esas faltas de ayudas que tenemos en recursos que está haciendo China con médicos y con material y con experiencia, pero que de repente se va a poder poner como el comerciante que va a ser capaz. ¿Te acuerdas cuando lo hizo con Cuba, cuando era la Unión Soviética, y hizo con Cuba ese comercio que todo el mundo bloqueaba, lo ofreció Rusia? Bueno, pues ahora con toda una Europa dividida y destruida sus economías y con Estados Unidos replegándose sobre sí mismo, igual Rusia se convierte otra vez, pero de cara ya no a una Cuba, sino incluso a una España, una Italia, una Grecia o los países del sur de Europa, convertirse en aliados económicos de estos sitios, porque además Estados Unidos no les puede hacer frente. Estoy imaginándome un futuro posible geoestratégico derivado de esto. No sé si estoy diciendo algo que os suena complicado, difícil o lejano, pero yo es que ahora todas esas circunstancias que podías ver muy lejanas se han acercado de golpe, están a la mano. Yo no creo que hace 2 semanas ninguno de vosotros viera simplemente ese gesto, pedimos ayuda en voz alta a Venezuela, a China, a Cuba. Ninguno de vosotros ver a Serbia diciendo Europa es basura, no existe la solidaridad internacional europea, no existe. Así, claramente, ¿no? Esto era como, bueno, no se atreverían a decirlo. Ahora mismo todo cabe. En este momento yo creo que todo cabe. Hola, Guzmán, ¿estás por ahí? Muy buenas, ¿cómo estáis? He apuntado, pero a media. Ah, sí. No sé en qué fase estáis. Sí, nada, en la fase de charlar. Ah, bien, ameno. Exactamente eso, ¿dónde vamos, no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, nos hemos concentrado más no de dónde venimos. Si quieres comentar algo, porque hemos hablado esta mañana. Emilio está aquí, está Juanlu, está Rodés y está para acá. Sí, lo que puedo incorporar, que ha sido más tarde, porque se ha tardado en dormirse el niño, pues es lo que tiene. Entonces yo no voy a interrumpir ni no voy a hacer nada. Respecto de esquema era pues eso, pasado, presente y futuro, por aquello el pasado poder hablar de lo que venimos arrastrando, ¿no? Políticas neoliberales, recortes, estados definidos como un estado de represión y control por parte del capitalismo, pero con un recorte continuo en derechos laborales, en garantías sociales, en derechos básicos,
y una pérdida completa de lo que es la estructura económica que podía tener cualquier Estado, simplemente por tener soberanía, para simplemente ser un gestor fiscal de una empresa económica que es capitalista, que tiene una bandera, tiene un nombre y no tiene ni trabajadores ni medios propios, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando viene una emergencia, pues resulta que no hay suficientes recursos propios, ¿no? Y que cuesta sacar recursos extras para poder hacer frente a algo, pues, podemos llamar imprevisto, aunque había señales, pero vamos a dejarlo en imprevisto. Y eso va a ocurrir hasta que cambie ese modelo. Entonces, por eso la referencia al pasado para saber qué es lo que ha pasado en todos estos años, todas estas décadas, tanto en América Latina, años 90, con unas políticas que claramente indicaban unas consecuencias y que luego en el año 2, pues antes de la crisis incluso, ya entrados en el 2000, en el sur de Europa ha ocurrido aquello que ya se experimentó en América Latina, ¿no? O sea, no podemos darnos por sorprendidos cuando las mismas políticas tienen las mismas consecuencias, ¿vale? Es decir, si despreciamos lo que le pasa al vecino, luego nos pasa a nosotros y nos alarmamos. Entonces, hay un recorrido histórico que nos lleva a la situación en la que estamos y que da respuesta a nuestras capacidades. Entonces, en la situación actual, en lo que es el frente a una emergencia sanitaria, pues la realidad material es la que define lo que se hace, lo que se hace o lo que se puede hacer. Y volvemos a repetir la jugada, ¿no? Si antes fueron 60.000 millones donados a la banca durante la crisis, ahora va a ser 200.000, pero la misma jugada. Rescatamos a los capitalistas, esta vez se han acordado el trabajador y los autónomos, vamos a ver en qué queda, están garantizadas las bajas, etcétera. Digamos que se confía demasiado en que esto va a durar poco. En que como va a ser poco, bueno, pues se puede cargar con los gastos. Pero la pregunta sería, ¿y si durase mucho? Esperemos que no. Esperemos que están todos como locos en la carrera para sacar la vacuna. Pero, ¿qué ocurriría si fuera a largo plazo? Porque entonces ya tocaríamos cómo funciona el mundo. Tocaríamos cómo funciona el modelo económico, cómo funciona la distribución de la riqueza, cómo funciona la cuestión del trabajo. Entonces, por eso mencionábamos antes, ¿no? El esquema trabajo, plusvalor, porque sale en ese momento, luego salario y luego consumo. Y después del consumo, más plusvalor, porque después de consumir también te sacan plusvalor. Entonces, ese engranaje no podría mantenerse si tenemos que estar confinados continuamente sin poder trabajar. Claro, si no hay explotación, no hay plusvalor. Si no hay plusvalor, no hay obtención de capital. Y además, si el Estado no nos garantiza una capacidad adquisitiva, no podemos vivir. Si el Estado garantiza nuestra capacidad adquisitiva, no se genera plusvalor porque estamos en casa esperando. Y las empresas nos estarían sacando el plusvalor del trabajo porque no estamos trabajando. Entonces, sería un poco el colapso del esquema de explotación. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que reabrir las preguntas de ¿se podría cambiar a partir de las reflexiones que podemos estar viviendo ahora como colectivo, como humanidad, no solamente en un país, que ahora incluso se hacen discursos nacionalistas con guiños de dejemos nuestras disputas internas y enfrentemos juntos la pandemia, ¿no? El coronavirus? Yo lo expandiría más todavía, ¿no? Como humanidad, realmente hay una reflexión internacional sobre cómo funciona el modelo sanitario, cómo funcionamos como países a la hora de coordinarnos, a la hora de dar una respuesta conjunta, porque hemos estado viendo las discusiones, ¿no? Entre el modelo anglosajón, Alemania, el modelo coreano del sur, el modelo chino, y todas esas discusiones influyen en las decisiones políticas de cada país. Pero no está habiendo un uso ni de la OMS ni de la ONU como un espacio de encuentro donde realmente establecer una colaboración y establecer unas pautas comunes. Entonces está viendo la rapiña, está viendo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está reflejando en estas discusiones. Entonces, dentro de esa concepción colectiva como humanidad, podríamos empezar a pensar cambios en el modelo económico. Tenemos una posibilidad de que a lo mejor vuelvan ciertos aires keynesianos. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Faltaría ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Se oyen palabras como Plan Marshall y cosas así. Pero sí que sería interesante recuperar lo que son la soberanía,
Dices, la soberanía de los países para decidir con quién comerciar y con quién no. No ser el lacayo de Estados Unidos, que tengamos que hacer lo que a Estados Unidos le convenga. Y encima el tonto, porque encima nos joden, porque encima destruyen nuestros propios intereses. Y empezar a poder decir, bueno, pues igual la nueva ruta de la seda china, pues sí nos interesa, ¿no? Por ejemplo, sí nos interesa colaborar en otras dinámicas. Y además, sí nos interesa a lo mejor mantener otro esquema, mantener más teletrabajo, mantener jornadas reducidas, mantener una renta básica para no tener que estar todo el mundo vendiéndose al mercado de trabajo para poder vivir. Simplemente somos un país, tenemos unos recursos, tenemos unos medios, vamos a utilizarlos de manera inteligente. Bueno, pues igual llegaríamos a lo que es una planificación democrática de los recursos de manera racional, pues para usar las energías renovables, para desarrollar aquello que la sociedad tiene capacidad tecnológica, de inteligencia y recursos materiales para realizar. Y entonces a partir podríamos empezar a hablar de lo que sería un modelo económico verde, donde pudiéramos meter en el coste de valor de un producto, el coste ecológico, ¿no? Ese gran ignorado del precio de un producto que cambiaría, por supuesto, el tipo de consumo, porque cambian las variables, cambia la balanza. Entonces, es el momento de reflexionar sobre todo ese tipo de cosas para cambiar como humanidad el modelo económico en el que estamos viviendo. Porque ahora mismo hay una angustia tremenda para saber si vamos a conseguir trabajo en cuanto termine este lapso de confinamiento, porque sabemos que va a haber un daño tremendo en la economía. Sabemos que el modelo de rescate de los países va a ser el mismo ya ejercido durante la crisis, aquella que no soluciona la crisis, que es darle más inyección a aquellos que no solucionan el problema. Y los trabajadores cada vez estamos con una mano de obra más devaluada, con un mercado más competitivo, con una precariedad cada vez más elevada y cada vez con menos puestos de trabajo, porque claro, al mismo tiempo el desarrollo de las fuerzas productivas ha aprovechado la automatización, en esa contradicción que tiene de que cuanto más automatizan, menos reducen la capacidad de consumo de los bienes que superproducen. Entonces, claro, como el modelo sigue siendo trabajo a salario, consumo, pues ¿qué pasa? Cuanto más automatizan, más aumenta la productividad del trabajador, pero menos trabajadores pueden absorber la capacidad productiva. Entonces, tienen un problema. Eso tiene que ponerse sobre la balanza. Tenemos que resolver ese dilema como sociedad para superar ya el capitalismo y plantear otros modelos. Y esa es un poco la intención de pensar futuros posibles, hacia dónde vamos, estamos en una disyuntiva, estamos en un punto de inflexión, somos capaces de eso, o vamos a tener que resignarnos a otras opciones más negativas, ¿no? Como puede ser un corporativismo del capitalismo, que está ahí, que el fascismo asoma la patita. Entonces, ese es un poco lo que planteábamos esta mañana como posibilidad de debate, y ya me callo que habla demasiado. No, mira, yo hay un apunte que te haría. No solo hay un cuestionamiento, aunque creo que sí que eso es hace falta un poco más de tiempo, madurar todavía más verdades tienen que ir cayendo, pero el cuestionamiento no es solo del modelo económico, es un modelo sociopolítico, es el cuestionamiento del concepto de democracia tal como se utiliza ahora, que es como un dogma, como una bandera con la que arrojarte a la cabeza, porque a lo que no llamamos democracia al uso, a China, a lo que no llamamos democracia al uso, a Cuba, a lo que no llamamos democracia al uso, que se parece mucho a lo que se llama democracia cuando se miran todos sus parámetros, que es Venezuela, resulta que tiene mucha más democracia en sus decisiones, mucha más verdad en sus intenciones de luchar contra la desigualdad social y con otros principios que los que tienen todas las democracias, que así se llaman, según los conceptos de democracia moderna. Saramago bien lo decía, que es que no era la democracia no es un fin, sino una herramienta. Y yo creo, de verdad, que eso es también sería un punto de inflexión. No solo hablar cómo hacemos para que las democracias mejoren sus resultados, sino perdonar quién está haciendo las cosas de verdad como tocan. Las democracias o las que decís que no son democracias. Al final es una forma de gobernar en la que la democracia se tiene que expresar en que en los contenidos materiales que nos igualan a todos y que no nos hacen dependientes de las decisiones de otros. Una participación política real de todos y no una participación simbólica, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que eso también llegará y se estará rompiendo con esto.
las plazas que se hicieron en un momento dado, en estas revoluciones europeas que se hicieron en ese momento de las plazas, también del 15M y todo esto, en realidad todas estas cosas salían muy fácilmente. Pero la coyuntura socioeconómica tras la crisis era una. Ahora esto es multiplicado por 10 y como tú dices, va a depender, nadie quiere que se extienda por todo el daño que va a repercutir a mucha gente, pero, o nos va a repercutir a mucha gente, y ya empieza a tenerlo cerca también, pero realmente si esto dura, ya se asume ya 2 meses, yo ya lo digo que todos ellos ya saben que esto mismo son 2 meses, pero si en vez de 2 meses son 6, no hay nada que puedan hacer para no cambiar radicalmente muchas de estas cosas que estamos hablando. Si son 2 meses de todos modos, como van a ser seguro, ya hay cosas a las que no se van a poder volver. Hablábamos de lo de sanidad y estamos empezando y ya vemos que no se va a poder volver. Pero imaginaros las pensiones, las caretas que van a ir cayendo, los gobiernos que van a tener que aceptar esas otras fórmulas que no han aceptado hasta ahora y esos debates que no han aceptado. Perdón, una pregunta. ¿Cómo les fue hoy en la protesta? ¿Iban a tener una protesta ustedes hoy en la calle, puede ser, o en las ventanas? En las ventanas, en la calle no nos dejan salir, pero desde la ventana. ¿Y qué tal estuvo eso? Yo de verdad estoy absolutamente chocado por la cantidad de gente que ha salido a tocar las cacerolas o con pitos o con música, incluso en Cádiz hemos escuchado en las calles carnaval. Me he quedado alucinado porque jamás hubiera esperado esta protesta. Habla de la protesta contra la corona, ¿no? Imagino. Yo de verdad que no he visto jamás una cosa así. Las redes estaban echando humo, pero no redes políticas como las que podemos tener entre nosotros, ¿no? Sino redes de amigos, de gente normal, de los compañeros de la promoción. Estaba todo el mundo absolutamente mosqueado con el tema de la Casa Real. Y si hemos hablado mucho de geopolítica en los tiempos de antes, de esta mini tertulia, creo que va a ser también un antes y un después. A ver, no tiene mucho que ver con el coronavirus, pero sí el escándalo de la Casa Real, lo que sí se ha intentado es tapar con el coronavirus, porque con el apagón informativo tan grande que hay, pues ahora mismo pues nadie va a hablar, o casi nadie va a hablar del rey o de la corruptela del rey, que es una cosa que sabemos hace 40 años. Pero puedes hablar de la realmente... corona, hablas de la corona. O de la corina. Del amante, ¿no? Entonces, creo que se vislumbra, además del plano económico, de posibles cambios, los cambios geopolíticos y tal, en el plano interno, me temo que si jugamos bien nuestras cartas, podemos empezar a hablar de que España mañana será republicana, pero con un horizonte más claro. Yo estoy contento, la verdad es que yo no pensaba ni siquiera salir, digo, bueno, yo vivo en un barrio así muy dormitorio, de casas pequeñas, Chema lo conoce, y digo, bueno, aquí no se va a escuchar nada, estamos fuera de la periferia, y de pronto pues me avisan, Juanlu, escucha la calle, y digo, joder, pero ¿cómo va a ser? Y ya salí al patio, cogí un pito y empecé allí a desgañitarme hasta que pude, ¿no? O sea, que impresionante. Yo creo que también es otra de las luchas que tenemos, hombre, es menos importante, es más simbólica que otra cosa, pero que creo que hay que salir a la calle para también cambiar el modelo, porque efectivamente un modelo republicano es un modelo más democrático. No tenemos un presidente, o sea, un jefe de Estado que es un militar, muchas cosas, ¿no? Una herencia del franquismo, etcétera, etcétera. Pero creo que se abre otro posible horizonte que tampoco podemos abandonar, y yo digo, estoy absolutamente encantado de la vida de lo que he escuchado en mi pueblo, ¿no? Que tampoco es una ciudad tan grande. Imagino que los centros de las capitales de provincia o de Madrid y Barcelona, pues habrá podido ser mucho más fuerte. Bueno, ahora cuando lo dejemos empezaré a mirar un poco la prensa. Ya digo, encantadísimo por la vida. Hay una cuestión, Juanlu, que yo he pensado hoy con esto, porque a mí me sorprendía también que los grandes medios, los grandes canales de televisión se han hecho eco inmediatamente de esta protesta, incluso antes ya estaba programada para las horas del rey esa protesta. Hoy ha salido en las noticias el comentario de a la hora de las 9 nos conectamos con el rey, e inmediatamente 10 minutos después han contado cómo ha habido la cacerolada en las grandes ciudades. Han salido imágenes y caceroladas por todos lados. Entonces yo pienso si no es el sistema que nos está también soltando lastre y abandonando incluso la figura del rey como el monigote en el que descargar nuestras iras también en este momento, y no en
sistema presidencial, etcétera, ¿sabes? Que perfecto, que tiene ganado, pero no es también raro que, o es que los medios al estar cada uno en su casa están también más descontrolados, porque no todo el mundo, todos los periodistas están disponibles en el lugar de trabajo, sabes que hay muchos que están como que viajaban, que tal, que están como muy metidos en casa, haciendo los programas desde casa. El Branco Wyoming ha terminado el intermedio, ya no lo hace, está desde casa. A mí me da la sensación de que me estaban dejando al rey para tirarle los tomates. Y lo estaban haciendo coreado por ellos. Era como eso, ¿sabes? Que está bien, que viene fenómeno, pero oportuno es, pero daba la sensación de que, mira, ya vamos a conformar al público y vamos a dejar que dispare tomatazos al rey, ¿entiendes? Se les ha juntado la corona, la corina, el virus y el parasitismo. Entonces, se les ha juntado todo. Claro, no van a enviar reporteros ¿a dónde? ¿A la calle? No, no pueden ir a trabajar con las mascarillas, con todo. Y entonces están más pendientes de las redes sociales. Y claro, las redes sociales sí que estamos, ¿no? En las redes sociales todavía tenemos esa posibilidad de pataleta y de presencia. Entonces yo creo que entre eso y la indignación que supone en momentos de esfuerzo, ¿no? Para todo el país, con el drama que va a ser sanitario y económico, pues sí ha sentado muy mal, ¿no? El tema del offshore, ¿no? Del paraíso fiscal por parte de Juan Carlos. ¿Eso estabas al tanto, Atilio, de lo del paraíso fiscal? No, Resúmeselo, Guzmán, en un momentito, para que sepa de qué va. No, pues que ha salido a la luz a partir de unos chantajes de Juan Carlos I a su amante Corina. Corina ha estado muchos años siendo vigilada por el CNI, con amenazas por un hijo bastardo, además, de Juan Carlos con ella. Y como esta mujer, que es mujer de la aristocracia, que tiene recursos, tiene buenos abogados, pues al final ha llevado a juicio a Juan Carlos y ha sacado a la luz. En Londres, ¿no? El juicio en Londres, ¿no? El juicio en Londres ha sacado a la luz una serie de trapicheos de comisiones con los jefes sauditas de Arabia Saudí, con negocios, y bueno, pues ha salido a la luz que había inversiones en paraísos fiscales offshore en las que estaban como titulares tanto Juan Carlos I como Felipe VI. Estos ya tuvieron el toque de atención hace un año. Felipe VI le dijo a Juan Carlos I que si eso era verdad, lo iba a apartar, que él no quería estar manchado con eso. Y ahora, como el juicio ha salido adelante y ha sido público, pues ha hecho una declaración que no tiene casi validez, porque ha declarado que renuncia a la herencia de Juan Carlos I, pero claro, es una renuncia que solo se puede hacer cuando muera. No, más que nada, ahora diga lo que diga, hasta que no lo firme, no tiene ninguna validez. Y entonces, claro, pues ha quedado así como que se ha querido lavar las manos, que es una de las coñas que se ha difundido en los memes, pues ha intentado que no le salpicara. Pero tenía hoy un discurso del rey, como en Navidad, a la población. Que sí, eso es otra coña en la que estábamos, ¿no? Tenemos los niños de vacaciones en casa, no tenemos trabajo y tenemos discurso del rey. Esto parece Navidad. Entonces estamos en eso. Lo peor, yo alucino porque, dice que renuncia a la herencia, que no puede renunciar porque no tiene herencia, hasta que el rey no muera no podrá disfrutar de esa herencia, y ya veremos cuándo muere y lo que hace con ese dinero. Pero lo que ha hecho, yo lo veo absolutamente sintomático, grave, etcétera, que es que ha despedido al padre. O sea, que el padre tenía un sueldo de 200.000 euros de una asignación anual como miembro de la Casa Real, y lo ha tratado igual que Urdangarín. O sea, que yo no sé si lo apartará ya, lo que falta es apartarlo de actos públicos, como hizo con el resto de los corruptos de la corona, y es muy grave. O sea, que el padre ha despedido al hijo, le ha quitado la asignación. ¿El padre o el padre dijo? El hijo ha despedido al padre. Claro, al emérito. Y resulta que, son 100 millones, ¿no? De los cuales 60 o 60 y tantos han ido a parar a Corina y a su hijo. Pero yo he hecho unas letras hoy para mi blog diciendo que yo creo que esto es solamente, estoy seguro, que esto es la punta del iceberg,
que el rey estaba cobrando alrededor de $1 por cada petróleo por cada barril de petróleo que estaba ingresando o que estaba comprando a los países de Oriente Medio. Imaginaros la cantidad de miles de millones de barriles que se han ido comprando, y que la fortuna del rey, si dependiera solamente de la asignación, alguien había calculado que creo que el rey tenía que haber gobernado durante 500 años para amasar la fortuna que se le adjudica. Entonces, el tema es tan absolutamente grave que en este caso la Casa Real ha emitido un comunicado que en el comunicado admite que efectivamente que la sociedad existía y que el paraíso fiscal existía y que había estado cobrando dinero de petrodólares sucios, negros, como queramos. Entonces, esto lo admite la corona, es absolutamente súper grave, lo llevamos diciendo desde casi que tenemos uso de razón. Pero ya la propia corona es la que lo admite. El rey es un corrupto, el rey es un ladrón, o el rey emérito en este caso. Eso es muy heavy, y entonces, bueno, la han intentado mascarar como han podido con el tema del coronavirus. Han soltado la bomba en estos días para que nadie se cosque de la situación, pero esto de verdad que tenemos que aprovecharlo y tenemos que magnificarlo todo que se pueda. Vamos, yo creo que es otra de las misiones de que los que estamos aquí en esta mesa, bueno, en nuestro foro, en nuestras redes, tenemos que tener asignados para los próximos tiempos, ¿no? Oigan, yo les voy a pedir que me disculpen, pero me voy a tener que retirar porque me están reclamando por otros lados, una presencia en unas radios acá en Buenos Aires. Así que nada, seguimos en contacto. Creo que eso de que vamos a tener pandemia para rato no me hace muy feliz, que digamos, por el grupo de edad en el cual yo me encuentro. Ustedes podrán ver muchas cosas, probablemente yo voy a ver si veo alguna. Pero bueno, nomás avísenme y con todo gusto, ya que vamos a estar en la casa, creo que podemos volver a periódicamente retomar esto e intercambiar opiniones e irnos formando, ¿no? ¿Ok? Yo creo que sí, que es interesante para todos. Un placer, Atilio, como siempre. Un abrazaco. Un placer. Un placer. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Atilio. Pues sí, yo creo realmente que puede ser que lo hayan soltado como lastre, ¿sabes? Que al rey necesitaban soltar un lastres fuertes, ahora necesita soltar objetos de odio. Esto es como los carnavales, al final era una forma de decir, vamos a ver qué le damos al pueblo para que patee algo, ¿no? Y ahora en este momento, yo creo que ha habido un momento en que han dicho, no, esto aunque lo hemos puesto así, pero alguien dice que es para taparlo con el coronavirus, yo creo que no, que ha sido para tapar la mala gestión del coronavirus con el rey, y para ir demorando las histerias colectivas que nos van a entrar a todos cuando veamos que no se hace nada, que pasa una semana, que pasan 2, que pasan 3, y que pasan tus amigos, compañeros, hermanos, familia en necesidad, y que aquello, aún escondidos en casa porque no pueden salir, no escondidos, no, encerrados en casa porque no pueden salir a manifestar, que están en la puta calle, en realidad lo están, y eso no va a haber Dios que lo tape en 2 meses. Eso es algo que yo veo claro. Esperemos. Paca. Bueno, mire, yo hace un ratico que quería comentar, hablando de que lo que va a durar yo creo que ellos se están organizando en este tiempo que estamos confinados, más el que les interese a ellos aplazar, están preparando una salida y van soltando perlicas, ¿no? Porque ya el otro día ya hablaban de que habrá que repartirse el trabajo y el salario sobre todo, y que igual tendremos que trabajar mucho 5 horas, pero claro, en unas condiciones, imaginaros 5 horas, en qué condiciones de precariedad salarial va a ser. Ya lo van soltando para que nos mentalicemos. Por otro lado, Macron amenaza o quiere salvar las empresas públicas del automóvil y no descarta nacionalizar. Pero claro, ¿qué es lo que va a nacionalizar? ¿Lo que es rentable o lo que no es rentable? Lo digo porque son temas que yo creo que van buscando salidas, y ahí deberíamos nosotros también, yo no lo sé, pero pensar qué cosas son salidas y qué cosas no son salidas. Porque el decir que repartir ahora mismo el trabajo y el salario, precarizando a todo el mundo, a la mayor parte de la gente, no creo que sea una alternativa que nos ayude a aproximarnos a otro modelo social o al socialismo, por decirlo de alguna manera. Y la nacionalización en sí de empresas no tiene por qué aproximar al socialismo. Depende de lo que se nacionalice.
Yo ahí lanzo, no sé. En los sectores estratégicos, las empresas esenciales, que son muchas más de las que ellos suelen decir, son las que hay que nacionalizar. Y evidentemente hablar de nacionalización hace 2 semanas era impensable en este país sin que te mirara como un radical comunista, del que estoy muy orgulloso, pero bueno, radical comunista desde el punto de vista que ellos lo ven, ¿no? Un tipo malo. Entonces yo realmente creo que ahora mismo hasta esas cuestiones, vamos a empezar con una solamente, con el tótem, la salud. Lo que ya todo el mundo dice que no puede ser. ¿Cómo se puede justificar luego que la salud, cuando ya realmente se invierta para tener una salud firme, fuerte, consolidada, que haya también partes que estén privatizadas, externalizadas, que volvamos a lo mismo? Pues eso vamos a estar muy vigilantes o sea, hablando de que solo hubiera unos ligeros cambios, que esto durará 2 meses y que se acabó. Y que ya vuelvan ellos a intentar poner las cosas en su sitio, reparar, poner remiendos, aprovechar los despidos que puedan, la lucha, la batalla, lo de siempre. Bueno, pues realmente en la salud se va a empezar a hacer un ejemplo ya, solo con el tema de salud, que les obliga a replantear cómo se ven los sectores estratégicos como el de la salud o la luz y el agua, que no van a tendrían que poner, que lo está haciendo Macron ahora, que se pone que no hay que pagar luz y agua. Oye, pues esto luego, la continuidad va a ser, bueno, ha acabado la crisis del virus, pero no ha acabado la crisis económica para la gente. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cuándo da usted la pista de trazos ahí para ahora cobrar? 2 sectores estratégicos más que son fundamentales y que también se van a poner en debate, ¿no? En discusión. Yo creo que hay mucho más que rascar a raíz de esto. Ha pedido palabra Guzmán. Sí, yo creo que la señalidad en este momento es clave, que ninguno de los fans de los recortes neoliberales vaya a negarlo, en el sentido de que todos están buscando la seguridad de que el sistema de salud los va a cubrir. Pues se ha descubierto, se ha demostrado que el virus los va a afectar a todos por igual, en el sentido de, aunque no es todos por igual, porque cada uno vive en unas condiciones diferentes, pero sí es verdad que pues élites se han infectado. Grandes representantes políticos de la Cámara del Congreso de los Diputados, por ejemplo, están infectados, les ha llegado, lo tienen cerca, han tenido sus cumbres y el virus ha estado ahí, han tenido incluso generales en cumbres de la OTAN y han estado expuestos a contagio. Y encima, como pueden estar portando el virus de manera asintomática, pues no son capaces de detectar cuándo está el virus presente o no. Entonces, claro, eso les alarma y les asusta, porque saben que perfectamente que desde fundaciones privadas o sanidad privada no se tiene los medios suficientes para hacerle frente, y que requieren la colaboración de la sanidad pública de diferentes países para poder realmente solucionarlo. Por tanto, ahora mismo la sanidad va a ser intocable, el hecho de que hay que reforzarla y hay que garantizarla. Afortunadamente, hasta ahí podemos por lo menos llegar. Luego viene el resto de recursos. Dice, si tú tienes que mantener poco tiempo para la población confinada, pues bueno, pues llegas a un apaño con las empresas que privatizaste, que fueron privatizadas con chanchullos por medio. Pues oye, esto es un favor, ¿no? O sea, ya que os habéis estado lucrando y seguís lucrando, bueno, pues un paréntesis de un mesecito tampoco pasa nada, ¿no? Pero si fueran más meses, entonces es cuando habría que plantear, dice, bueno, si son recursos básicos que toda la población necesita, ¿por qué no garantizarlas a partir del Estado? Dices, la luz, el agua, las comunicaciones, el teléfono, internet y todo lo que va en el lote, el gas. Entonces, claro, dices, son cosas básicas que toda ciudadanía necesita. Estando confinado, son lo que tú necesitas, aparte de comida, para poder mantenerte en condiciones en tu casa. Y dices, bueno, si resulta que además lo que es tanto la telefonía como la luz se pueden gestionar, por ejemplo, a distancia, como el agua, ¿vale? Se llama GIS, es un sistema de control remoto de toda la infraestructura de la red. Es decir, tú no necesitas enviar un trabajador para cortar el agua, directamente mandas la orden al aparato que recibe la señal y te corta el agua, ¿vale? Los contadores y todos los aparatos están con un sistema de automatización en el que, a partir de un acceso de un control remoto, se sabe en qué estado está y se le puede dar una cierta serie de órdenes al aparato.
Entonces, claro, ¿cuál es el coste de mantenimiento de esas infraestructuras? Porque luego nosotros pagamos como si fuera la rehostia de trabajo. Las facturas que nos llegan son de, bueno, por lo menos la mitad del país está trabajando en mantenerlo. Y no es verdad, está totalmente automatizado. Digamos que en una situación como ahora de estado de alarma, con sistema automatizado, la plantilla que está trabajando para el mantenimiento de esas redes es mínima. Y sigue trabajando. Quiere decir, nosotros seguimos teniendo internet y seguimos teniendo la luz y seguimos teniendo todo sin ningún tipo de interrupción. En cambio, las facturas son de recibos exagerados. Pues no se puede pagar tanto teniendo en cuenta los salarios que tenemos. Entonces, ahí tiene que llegar un momento en que nos tenemos que dar cuenta de que eso se puede gestionar de otra manera, puede ser colectivo y encima rebajar el coste de cada persona en la factura mensual. Dices, si es su coste real y no lo que el empresario quiera sacar de ello, pues resulta que es mucho más barato. Eso tenemos que darnos cuenta. Con el tema del agua, con el tema de la luz, con el tema del gas. Tenemos que pagar su coste, no lo que el intermediario, que en este caso es la empresa privada que se privatizó un servicio público, la que nos quiere sacar un beneficio. Bueno, pues ahí ya no está sacando un plusvalor. Y ya ni siquiera del trabajo, sino a partir del consumo, como decía antes, ¿no? Es una segunda fase en la que se saca plusvalor. Entonces, todo eso tenemos que darnos cuenta. ¿Eso es estratégico? Siempre que sea un bien necesario para la vida humana, es estratégico. Tú no puedes estar dependiendo de los intereses de una empresa privada en algo que es tan básico como que tengas luz o tengas agua. Ni tengas que depender a la hora de hacer infraestructuras. Esta gente no va a invertir una mierda en infraestructuras. Está utilizando infraestructuras que se hicieron cuando eran públicas. Por tanto, pues para eso, que sea público y a partir de los recursos de lo público se generan nuevas infraestructuras y se mejora la red. De momento esta gente está viviendo de lo que ya se hizo. Punto pelota. Un negocio redondo. Entonces, estas discusiones van a tener que salir. Primero la sanidad y luego el resto de cosas. Porque si no, no hay unas garantías para poder hacer frente a una emergencia sanitaria de este tipo, en el cual se interrumpe el flujo del trabajo porque no puedes ir a trabajar. Sí, que se genera ejemplo y argumento. Se genera ejemplo y argumento. Perdona, Paca, dime. No, que yo lo que quería decir que ese es uno de los puntos que tenemos que trabajar nosotros. Reivindicar que sean públicos los servicios que son esenciales, no las empresas que están en crisis para salvar determinados puestos de trabajo o determinadas situaciones. Es decir, que ya podemos empezar a reivindicar que se hagan públicas las empresas que son esenciales, como ha dicho el compañero. Es decir, que es un tema que no va a salir, no, tenemos que sacarlo nosotros. Eso es lo que yo me quería referir. Como que hay que sacar que si después va a haber problemas con el trabajo, los impuestos no se pueden seguir pagando con quien los pagamos ahora, porque ya no se pueden pagar más impuestos. Se tendrán que plantear un sistema impositivo distinto, y eso también yo creo que hay que reivindicarlo, para que la gente caiga en la cuenta de que sin eso no se puede avanzar nada. Y eso es lo que realmente yo creo que temen ellos, que a partir de este momento se empiecen a reivindicar esas cosas. Sí, se ejemplifica. Tú partes de un argumento con el tema de la salud y de repente eso te sirve como argumento extrapolable a todos los demás sectores estratégicos. Nosotros lo utilizamos, los que preconizamos la renta básica, lo utilizamos mucho diciendo, si la mayor victoria de tener una renta básica no sería la renta básica en sí, sino sería el haber logrado que se convirtiera universal el derecho en un derecho fundamental, que es el derecho a asistencia garantizada. Eso nos lleva directamente al argumento de debe ser universal y el derecho a la vivienda. Debe ser universal y el derecho a la salud, pero de verdad, total. No puedes privatizar una parte de la salud y la otra sí que ser salud universal. Y todo esto se puede extrapolar cuando la gente internaliza como derecho el derecho realmente a existir con dignamente, ¿no? Y ahora mismo lo que pone en cuestión esta caída del sistema, pues una caída del sistema, es que todo lo que nos están contando que funciona, no funciona realmente. Y bueno, ahora mismo nosotros ya lo sabíamos por todo lo que vamos siempre batallando, ¿no? Pero ahora lo puede saber el común de los mortales, todos. Ahora todo el mundo tiene falta del papel para el culo que he puesto yo ahí. Todo el mundo está metido en casa
esperando a ver qué se puede hacer y a ver a dónde nos puede llevar esto. Y todo el mundo está viendo que no hay respuestas. Porque la respuesta de hoy del rey, yo de verdad, se ha sentado mi pareja conmigo, y yo estaba preparándome cosas y lo del café para reunirme con vosotros, y ella se ha sentado, ha visto lo del rey y ha dicho, bueno, pero ¿y este tío qué ha dicho? Digo, no, nos ha saludado como en Navidad, nos ha dicho, hola, os quiero mucho y tranquilos que esto lo vamos a superar juntos. O sea, ella estaba esperando una respuesta, os lo digo. O sea, no es que ella crea en el rey, que ha sido horrible. Dice, ¿para qué lo vamos a ver? Digo, no, porque para criticarlo necesito saber también qué dice. Pero se ha quedado como diciendo, pero ¿y este hombre en teoría no se ha puesto ahí como creando la expectativa de que el rey va a hablar o a traer una respuesta? Digo, pues como el presidente, que todo el mundo esperaba unas medidas excepcionales que iban a salvar el país, de repente nos hemos dado cuenta de que lo que ha soltado ha sido que se llevan 200.000 millones más por la cara ya, a ellos. No, igual nos dejan 17.000 millones, que tampoco nos los dejan. Ya os digo que para conseguir a alguien que tiene que tener una solución, parte de esos 17.000 millones, no. Va a ser una siembra como lo de la lotería, unos cuantos para que creáis que todos os toca la lotería en Navidad. Esta mañana en el Parlamento se han dado algunas claves interesantes de lo que pretende hacer el Partido Socialista en el futuro, ¿no? Obviamente, como creo que ha dicho Guzmán, bueno, todo prácticamente, lo que hay que repensar primero es la sanidad. La sanidad ha fallado estrepitosamente. No vea la que hay montado aquí ahora mismo en Andalucía con el requisado, la requisa de la producción de una fábrica de mascarilla. Parece ser que ha sido Jaén, ¿no? una especie de bulo, pero de ese bulo parece que también ha caído el gobierno andaluz y lo está utilizando para confrontar, diciendo mis mascarillas se las van a llevar para los catalanes o para los madrileños y nosotros nos quedamos sin mascarillas que aquí no tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que es una verdadera barbaridad es que sanidad no tuviera, igual que tenemos silos de grano repartidos estratégicamente por todo el país para soportar una hambruna brutal con una guerra o algo parecido, pues deberíamos tener repuestos y medicinas de cualquier tipo, o por lo menos EPI, o sea, equipos de protección individual, etcétera, etcétera, para afrontar cualquier tipo de pandemia como la que estamos viendo, ¿no? Pero eso está claro, parece que la sanidad y esa privatización o esa gestión privada tan brutal que ha habido en algunas comunidades autónomas, creo que eso va a tener que cambiar. No creo que se vayan a nacionalizar hospitales, pero bueno, a lo mejor hay otros modelos más tipo de concierto en el cual está todo es gratuito. O sea, el paciente no sabe, no puede distinguir que sea privado o público porque no le van a cobrar nada absolutamente. Y bueno, aunque ha sido el capital privado el que haya construido, pero al fin y al cabo, quizás un modelo más parecido al andaluz, ¿no? Como lo que pasa en el tema educativo, que también tiene mucho que hablar. Pero me refería a eso. Parece que hay consenso, o por lo menos la coalición de gobierno, en repensar la sanidad. Y también han avanzado, no es mucho más de lo que hemos hablado aquí, pero sí han hablado también su momentito de repensar también la ley de la dependencia y para aplicarla de manera absolutamente integral, sin eso, no dependiendo de los presupuestos que se tengan en cada momento, cuando hay decenas o centenas de miles de personas que se mueren esperando a que les pongan pues un cuidador o una cuidadora, o que les pasen una pequeña pensión, una ayuda domiciliaria o una residencia. Eso también parece que se va a repensar, pero no van a ir mucho más allá si no los obligamos, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería comentar que habéis hablado, o todo el mundo ha estado hablando, de que todo esto va a depender de lo que dure la infección en nuestro país. Pero en un mundo absolutamente tan interconectado como el que vivimos, bueno, también en el Parlamento han dicho que este año no va a tener 12 meses, económicamente hablando, sino que va a tener 10. O sea, que ya más claro no agua. Esto va a durar como mínimo 2 meses, ¿no? Es lo que, al menos con lo que cuentan ellos. Imagino que habrán hecho miles de estudios estadísticos, estudios de modelos, etcétera, etcétera, que le pueden indicar que esto pues, va a durar 2 meses, ¿no? No 15 días, ni mucho menos, como parece ser que nos van a tener aquí recluidos. Pero en este mundo tan interconectado, la economía no lleva parada, lleva parada 4 o 5 días. La economía española lleva parada a ralentí desde que China
se paró. China ahora mismo es la fábrica del mundo y China lleva 2 meses prácticamente, pues, desde diciembre o desde enero y febrero, prácticamente sin producir un montón de mercancía de la que estamos utilizando. Desde luego, los almacenes se han estado vaciando, de esto es de lo que hablábamos antes, de la automoción, de muchas industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya la economía empezaba, había ciertos puntos de PIB que estaban bajando porque China estaba parada. Ahora nos vamos a parar nosotros. Y posiblemente dentro de un mes o por ahí se va a parar Estados Unidos. O sea que esto, si sumamos China, Europa, Estados Unidos, creo que posiblemente estemos casi medio año parados. Y una vez que esto se vuelva a poner en marcha, la maquinaria, cuando tú paras una súper gran empresa o que nos hemos quedado prácticamente sin insumos para producir, mañana la gente puede ir a currar y resulta que es que no hay materiales. Es que China todavía no ha empezado a producir y a enviar esos contenedores que van por el mar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una vez que empieza esto a rodar, van a pasar también otras semanas, otros cuantos meses. Yo creo que al fin y al cabo la economía no va a estar ni uno ni dos, sino van a estar prácticamente medio año paralizada. Y yo creo que con eso se cuenta y por eso va a ser tan grave y por eso parece, por el dinero que han destinado a solventarla, parece mucho más grave que la crisis que empieza en 2008, ¿no? Claro, es que son 2 meses aquí, pero ahora conectamos con los que comiencen luego, igual que Italia ha ido antes, luego los que comiencen en Estados Unidos, al otro lado del charco, que está en esa economía global interconectada completamente y evidentemente, como dices tú, por un lado o por otro, vamos a estar con el problema in extenso. Pues yo antes he dicho lo de los 6 meses, ¿recuerdas? Te lo he comentado, que creo que también puede ocurrir eso, ¿no? Rodríguez. José Joaquín. Sí, bueno, otra de las cuestiones que quizás debamos aprender es todo el desmantelamiento que se inició desde la época de Felipe González, que nos ha dejado a los pies de los caballos con, con una industria prácticamente inexistente, sin un cambio de modelo, completamente. Ahora el petróleo es barato y nos va a venir bien, pero bueno, eso es coyuntural. No se ha fomentado otro tipo de producción energética que nos permitiera no depender exactamente del exterior. Y todo lo hemos fiado a esa gran industria que, bueno, que es muy cómoda, es muy sencilla, que genera mucho beneficio y que es eso que comenta Juan, ¿no? Los camareros, pues, o todo lo que está relacionado con el turismo, pues ahora se están dando cuenta de la volatilidad que hay. Entonces, claro, si tú ahora mismo el Producto Interior Bruto de tu país depende del turismo y no has hecho en décadas nada para cambiarlo, pues tú mismo te has pegado un tiro en el pie. Y bueno, de aquí se pueden sacar muchas lecciones, pero esa debería ser una de ellas. Luego, otra de las cuestiones que debemos de quitarnos de la cabeza es el gasto público. O sea, gasto público e inversión privada. Mire, no. O sea, la inversión es pública. La inversión es pública. Y la única manera de poder tener un país que, bueno, que sea soberano es teniendo sus propios recursos. Entonces, si todo ese tipo de cosas no se plantean, pues al final no se va a poder resolver la situación, ¿no? Y bueno, se podría hablar de muchas más cosas, pero quería puntualizar esos dos aspectos en este momento. Sí, pedía palabra Guzmán, creo, ¿no? Sí, que estaba acordándome de que con todo lo que estamos diciendo, ¿no? De esa necesidad de una inyección pública, de una inversión, de una recuperación del control, acordaos del Tratado de Lisboa. En el Tratado de Lisboa especifica que está prohibido en el marco de la Unión Europea políticas socialistas. Es que eso va a ser muy, muy divertido, ¿no? Ahora imagínate que Macron se viene arriba y hace un giro de 180 grados con sus políticas y decide que después de asegurar la sanidad pública y gratuita, pues va a hacer algo más, ¿no? Como decías, en la industria del automóvil. Entonces, ¿en qué se queda el Tratado de Lisboa? Porque, claro, si lo que prohíbe el Tratado de Lisboa lo intenta Grecia, se lleva una bronca como la que se ha llevado.
Pero si un país fuerte de la Unión Europea como Francia o Alemania realizan ese tipo de políticas, se quedan papel mojado, ¿no? Es así como funciona. Sí. Sí, absolutamente sí. Es así como funciona. Pero fijaos, este tipo de políticas socialistas ya se hicieron socialistas, vamos, se hicieron con Giscard d'Estaing, creo que fue, cuando se nacionalizó la banca, y lo hizo un partido socialdemócrata. O sea, que es que Francia nacionaliza la banca y los sectores estratégicos, siendo un país, bueno, como el Partido Socialista de España, supuestamente, ¿no? Y de pronto eso se lo propone hoy, cuando empezó Podemos, cuando apareció Podemos, que hablaba de este tipo de historias, se le echaban encima de tal manera que se han cagado, se han acogotado y ya no lo vuelven a presentar como parte estratégica de su discurso. Y sin embargo, pues, bueno, entre comillas, providencialmente, parece que esto puede volver a sacar a la palestra esto, y sobre todo si lo hace la derecha o el centro derecha, o como queramos llamarle, a lo que gobierna, pues, en Francia, pues la verdad es que abriría unos cauces importantes para lo que contaba Guzmán antes, todos estos servicios como el agua, la luz, el gas, etcétera, etcétera, pudieran de nuevo pasar al Estado, porque además se está demostrando absolutamente que es muchísimo más eficaz y muchísimo más barato. Yo he estado trabajando con temas de medio ambiente y he estado con algunos ayuntamientos que prácticamente tenían delegados en grandes multinacionales como Dragado, como FCC, etcétera. Habían delegado todo el tema de limpieza, todo el tema de recogida de basura, etcétera, y ahora mismo se está produciendo una vuelta a trabajarlo desde la pública, fundamentalmente desde los ayuntamientos, porque no pueden pagar los dineros que lo hacen. Además, los servicios son malos. Cuando te das cuenta, dices, joder, yo vuelvo a pasar a lo público este tipo de servicios y me estoy ahorrando un montón de dinero, tengo el control absoluto de lo que hago, puedo hacer muchas más cosas y además estoy dando empleo y estoy jugando. Llevo a ayuntamientos de la provincia en la que vivo, tanto de izquierda como de derecha, está jugando eso porque lo privado no tiene por qué ser, no tiene que tener una gestión mucho mejor que lo público, sino que es todo lo contrario. Y además el margen que se tienen que quedar, pues obviamente ese 15, 20, 25, 30%, pues no va, en el caso de un hospital, no va a mejorar la calidad del servicio, sino que va a la buchaca o a la saca del propietario de ese hospital. Entonces tenemos que reivindicar lo público, tenemos que volver esta mañana lo estamos discutiendo. Hay una manera de ir poco a poco dando pasos, que es tener un sector público potente, como el que tiene China, que creo que es alrededor del 80, como el que tiene Rusia, o como el que teníamos antes de las privatizaciones en nuestro país, ¿no? Y ese es un buen camino hacia un socialismo mucho más potente y además puede ser mucho más gradual, ¿no? Sí, hay una cosa ahí que tú dices, ahora te paso palabra, Román, que lo has pedido, pero una cosita que quería apuntar, que tú dices cómo la gestión es una demolición. Ellos hacen siempre, ¿me veis ahora mejor? ¿Me veis ahora? ¿Ahora me veis? ¿Ahora? Vale. Sí. Ellos hacen siempre una especie de demolición controlada. O sea, lo que hacen es cuestionar el sector público a base de recortarlo, precarizarlo, externalizarlo, hacerle mucho daño para demostrar que hay que privatizarlo. Y luego ya es cuando hacen la venta para el sector privado y aprovecharse de los recursos que tenías. Pero, como bien decís aquí, voy a leer 2 o 3 cosas que habéis puesto, que son, Paca López apuntaba lo del papel que nos han enseñado los monopolios europeos, sus gobiernos, ese papel de camareros de Europa, que esta es la razón porque se destroza la agricultura, supongo que apunta Guzmán, y el que al final esto nos lleva a que se tiene que pensar, como dice Rodes, José Joaquín, que lo que se tiene que pensar es una constituyente europea o una disolución directamente para volver a construir otra cosa diferente, ¿no? Y aquí, Paca, te paso la palabra porque has puesto que se nacionalicen los sectores u otros, va a depender de la correlación de fuerzas sociales. Creo que vas por ahí, ¿no, Paca? Perdón. Sí, Sí. me refiero que nos puede interesar al pueblo y a la clase obrera que se nacionalicen ciertos sectores por su interés estratégico y por su función social.
Pero claro, estos sectores son los que, como todos los necesitamos, son realmente los que no quiebran y son los que les interesa al capitalismo para tener beneficios. No se van a quedar con empresas que no tienen beneficios. Por eso decía que el hecho de nacionalizar va a depender de la correlación de fuerzas sociales. Claro, pero por eso yo decía que una cosa es demolición controlada y otra cosa es lo que se han encontrado ahora, que es un colapso. Ha colapsado y entonces ya no está controlado y ya no está en manos de ellos echarle la culpa al mambo. Ya es claro que la culpa es que no era del sector público y el sector privado, que está ahí, plenamente vigente y grande, 50 hospitales en Madrid, no es capaz de atender esta emergencia. Guzmán, que habías pedido palabra, te he dejado ahí pendiente. Sí, no, quería llamar la atención sobre cómo consiguieron nacionalizar o controlar ciertos sectores estratégicos, tanto Rusia como China, ¿no? Aquí no hubo ningún asalto al Palacio de Invierno, ya lo hicieron a principios del siglo XX cada cual, uno a principios del siglo XX, otra mitad del siglo XX, y es el primer paso, ¿no? Pero en la modernidad, lo que es en los últimos 50 años, su manera de ir controlando estos sectores, sobre todo después del desmantelamiento de la Unión Soviética y la época de Yeltsin, acordaos que, por ejemplo, Rusia lo que está haciendo es poco a poco, ir juntando la capacidad de generar unos ingresos a partir de una serie de monopolios estratégicos y luego ir comprando las acciones de aquellas empresas que sean clave. En vez de decir tomo, nacionalizo y ya está, ahí hay una especie de capitalismo de Estado, un capitalismo planificado, en la que ellos consideran menos traumático el que el Estado poco a poco va comprando las acciones hasta que tiene el 51%. A partir del momento que tiene el 51%, se supone que tiene la mayoría para tomar decisiones de esa empresa, pero deja que el 49% sigan habiendo capitalistas. Capitalistas que, si os dais cuenta, ahora hace poco en China y lo que también pasó en Rusia, cuando el tema de las sanciones, cuando se produce una excesiva volatilidad y mucha especulación en el mercado, en cuanto intentan fastidiar la economía nacional vendiendo acciones de esas empresas, estos gobiernos lo que hacen es dejar que pase la paranoia, dejar que pase el pánico, dejar la maniobra, y cuando pasa una semana y están muy baratos, el mismo Estado compra las acciones para asegurarse el control saneado, quiere decir, sin especuladores de países externos que quisieran dañar la economía, y cada vez tiene un control mayor sobre sus sectores estratégicos. Es algo a lo que tener en cuenta. Sobre todo por la primera parte. Hace falta primero tener algo que genere los ingresos suficientes para poder hacer la segunda parte, que es la compra de las acciones e ir controlando esos sectores. Eso o la revolución clásica drástica, que ya sabemos lo que es de difícil hacer en la sociedad europea, ¿no? Pero sí hay que cambiar ese paradigma, yo creo que eso es evidente para todo el mundo, de ser un país de servicios a recuperar los sectores primarios. Y los sectores primarios incluyen la agricultura y la capacidad industrial. Ya no quiero hablar con las connotaciones de lo que significa la industria sucia. Estoy hablando de industria que, si somos inteligentes, puede ser una industria moderna. Ya no voy a decir limpia, un poquito menos sucia, ¿vale? Vamos a dejarlo en menos sucia porque es lo que la capacidad tecnológica permita. Y sí tenemos la oportunidad, porque países como China, el proceso de industria sucia a industria limpia lo han hecho en un tiempo récord, en muy pocas décadas, comparado con lo que le costó a Alemania o al Reino Unido en su proceso de modernización y preocupación por la ecología. Entonces, sí estamos en unas situaciones en las que España podría destacar en el tema de una industria limpia, pero para eso hace falta tener un control sobre la soberanía política del país y sobre todo económica, y para eso hace falta cambiar el modelo y tienes que tener algo, cualquier sector, pero que sea estratégico, que sea productivo, no que sea la sanidad. La sanidad es un servicio que por sus características pues es un continuo gasto. Pues gastas mucho material, gastas muchos profesionales y tienes que atender una serie de necesidades. Eso no genera un ingreso continuo al Estado. Hay otro tipo de negocios, otro tipo de inversiones que sí lo producen. Y es ahí donde este país, si quiere recuperar su soberanía económica, tiene que empezar a funcionar. Pero no con Amalfi Ortega y todos estos que han estado viviendo de la corrupción de la corona y viviendo de las comisiones, viviendo de los chanchullos y viviendo de la explotación, deslocalizando
y haciendo el oportunismo que les obliga el sistema capitalista, sino a partir de un entramado industrial nacional que se comprometa y que planifique, sometido al control ciudadano, para poder invertir en sectores estratégicos productivos, porque con lo que se produce, con lo que se genera de ingresos, es con lo que luego tú puedes ampliar tu cobertura social. Es un poco lo que, mira, me he acordado de Bolivia, ¿no? Con Evo, con todas las deficiencias que tiene la Bolivia por todos los funcionarios que han estado haciendo cosas que no tocaba, pero era un gobierno que planificaba una serie de pasos para atraer inversión industrial, tanto china como rusa, como de Alemania, como del Reino Unido, etcétera, para modernizar el país. ¿Por qué? Porque luego, según tú desarrollas industrialmente, lo tienes la capacidad de tener recurso propio que luego le inviertes en las acciones de esas empresas para poco a poco llegar a convertir esas empresas bajo control del Estado, hasta que le han hecho el golpe de Estado a Bolivia. Pero ese era el proceso teórico, mal o peor llevado según con quién, pero ese era el proceso teórico que había desarrollado Bolivia y que le estaba yendo bien. Por eso ahora mismo están los fascistas, ¿no?, intentando repartirse el pastel de aquello que se estaba iniciando y que no habían llegado a la fase de cosecha, de poder cosechar aquello de lo invertido, pero precisamente por un golpe fascista, ¿no? Pero es que es un esquema en el que necesitas invertir en un proceso productivo para luego poder sostener un servicio, una cantidad de servicios de la población cada vez mayor y de innovación, porque es lo que necesitas, continuamente mejorar y perfeccionar la calidad y el avance de esos recursos, tanto no contaminar como producir a una calidad excelente, como producir pues con todos los controles de seguridad y sanitarios necesarios. Apunta aquí Paca que en China hay un partido comunista gobernando, en Rusia una tradición de Estado socialista, pero que en España los gobiernos han estado al servicio del capital monopolista y de ahí viene todo. Evidentemente hay una cosa que estáis diciendo ahora que me recuerda que el monocultivo de caña de azúcar en Cuba, cuando tenía un cliente permanente, pues era algo que le ayudó, pero que estaba en dependencia de eso, ¿no? Y luego tuvo un problema para poder diversificar y trabajar el tema. En Venezuela se le ha achacado siempre que había demasiada dependencia de esa gran riqueza que era el petróleo, y entonces cuando el petróleo mueven los precios o mueven esos bloqueos, pues tiene un problema y que tenía que generar una diversidad mayor de industrias y demás. Bueno, pues España, el petróleo de España es el turismo y tenemos una súper dependencia por eso mismo, pues se ha desmantelado todo y la agricultura además se ha hecho al servicio de las directrices de una Bruselas que responde al servicio de directrices de Alemania y Francia, y así nos ha ido, ¿no? Yo creo que esos orígenes que tú al principio decías que hemos tenido que hacer una especie de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ese de dónde venimos le vendría bien todo otro día de conversación. Yo os propongo, porque ya es una hora bastante tardía, y bueno, pues que hagamos un cierre cada uno y comentemos lo que sea para cerrar nosotros esta charla de hoy, pero sobre todo primero dejar yo caer ya que me parece que sí, que es muy interesante estas conversaciones abiertas, que las tengamos, que aprovechemos estos acuartelamientos que tenemos, estos encierros involuntarios que tenemos todos ahora, para mantener vivo el debate fresco y sacarlo y abrirlo a la luz, y que más debates, más gente y más ideas surjan, y para que tenemos que potenciar toda esta comunicación y todo este brainstorming de ideas. Ya habéis visto que Atilio además está dispuesto a participar tan periódicamente como sea posible, y tenemos mucha más gente que hoy no ha podido participar, que esta tarde estábamos hablando igualmente. Pablo García, Carmen Parejo, Ángeles Díez, y mucha gente que está ahí con ganas de que hagamos estas charlas y que las compartamos. O sea que por esa parte bien. Me gustaría que os despidierais cada uno antes de salir ninguno, para que nos escuchemos todos, y nada, agradeceros que estemos aquí juntos los guerrilleros de siempre. En estos momentos no paremos la máquina para atender nuestras necesidades particulares y nos sigamos pensando que hay que movernos con todo.
Coger la palabra quien queráis. Bueno, yo encantada, es la primera vez que participo y muy contenta de participar. Esto nos da ánimo a tener otra perspectiva, por lo menos anímica. Sí, sí, sí. A romper ese aislamiento ideológico que pones ahí, ¿no? Para acá. La verdad es que esta mañana cuando planteamos la posibilidad de montar unas tertulias nocturnas para analizar todo lo relativo al coronavirus y demás, creo que ha sido una idea magnífica. Estamos haciendo guerrilla comunicacional. Creo que hace mucha falta. Hay mucha gente con ganas de escuchar discursos alternativos que no salen en los medios habituales. Y creo que la verdad es que con el nivel que tenéis los que estáis aquí es una gozada compartir, y creo que, bueno, si se logra subir a las redes con cierta calidad, creo que a mucha gente le puede servir lo que hemos estado hablando aquí. Y bueno, y que desgraciadamente nos quedan muchas noches aquí encerrados, pues es posible que podamos disfrutarlas y que podamos compartirlas con el resto de la gente a través de las redes sociales, los canales de YouTube o donde decidamos colgarla, ¿no? Guzmán. Pues como siempre, un placer. Hacía tiempo que no participaba en un encuentro así, porque estaba bastante ocupado con otras tareas más domésticas y profesionales. Y bueno, pues un placer como siempre. Tú ya sabes que mi problema es que tengo muy claro qué sociedad quiero, pero sufro siempre el que nunca llega. Pero, pero bueno, ya te digo que una proyección a futuro de una sociedad ideal que imagino y que por tanto es el primer paso para poder construir, saber más o menos hacia dónde quieres llegar, pues es una sociedad donde existe la democracia, donde los profesionales y los expertos de cada materia se reúnen y proponen propuestas que luego se votan y a partir de lo votado se realizan cosas, donde existe la planificación, donde existe la simulación virtual de lo planificado antes de llevarlo a cabo en la vida real, donde existe la trazabilidad, quiere decir, cuando se produce algo, se tiene que saber exactamente cuánto cuesta en trabajo humano, cuánto cuesta en materia prima, cuánto cuesta en logística, en traslado, en conservación y en coste ecológico. Y que solamente teniendo la trazabilidad de todo lo que se produce, se puede tener una gestión inteligente, colectiva, humana y global que evite la corrupción, que evite la especulación, que evite el abuso de los intermediarios y que realmente se produzca exactamente lo que se necesita o que se desea por parte de la sociedad. Eso es mi ideal de sociedad. Y hace tiempo que lo llamo cibercomunismo. Yo estoy a favor porque soy técnico informático, conozco cómo funcionan las tecnologías, pero sé perfectamente lo que significa la automatización y la robotización dentro del capitalismo, y yo lo que quiero es romper esas limitaciones, que todos podamos vivir del fruto del trabajo social colectivo, de todo aquello que producimos entre todos y que recibamos aquello que nosotros necesitemos para tener una vida tranquilamente trabajando cada vez menos horas. Fíjese, las horas colectivas necesarias que cada uno tenga que aportar para producir las cosas, ni más ni menos, y tener tiempo libre para poder dedicarte a estudiar, a estar con la familia, a tener una vida más tranquila, a colaborar con tu comunidad y desarrollar las fuerzas productivas hasta que se trabaje 2 horas a la semana, lo que sea, pero las horas mínimas necesarias, y luego ya voluntariamente cada uno que haga lo que quiera producir de más. Si alguien quiere ser estajanovista, que sea estajanovista, pero que desarrollemos esas fuerzas productivas para liberarnos, no para atarnos porque unos parásitos vivan de nosotros. Y ese es mi sueño, y espero que algún día lo comprenda la mayoría de la población para ponernos manos a la obra. Es posible, Guzmán, que todos los que estemos aquí hoy en este chat que hemos hecho seas el más joven, por tanto, ojalá que tú lo veas, porque si no, o sea, que tú tienes que tener más optimismo que todos nosotros, que ahí está Tilio con más años que nosotros, pensando en que tienen que seguir una batalla para lograr. O sea que, JJ, ciérranos a todos y dinos cosas. Bueno, hacía tiempo que no podía participar en tertulias porque
el trabajo y la familia me ha desbordado continuamente. Para mí ha sido un placer escuchar a todo este grupo que está siempre al tanto de todo lo que sucede y que llena de información y que información alternativa, porque realmente en esta época yo creo que hablaría más de desinformación que de información, o información interesada en el sentido de decir, mira, lo que queremos que sepáis es esto, el resto olvidaos que no os interesa, ¿no? Y bueno, lo que ha comentado Guzmán, pues prácticamente es lo que a veces define Raventós, ¿no? De lo que es la libertad republicana, ¿no? Mi ideal también es que todos tengamos lo que necesitemos para vivir dignamente, y a partir de ahí que cada uno pueda desarrollar su vida y coger libremente cuál es su camino. Y realmente, bueno, pues lo que apuntaba Guzmán, plenamente de acuerdo, y eso es lo que se aporta dentro de nuestras posibilidades. Sí que me gustaría acabar con otro punto, ahora que todo el mundo se acuerda de la investigación. Bueno, esto es, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? La investigación, el problema que tiene es que no produce de hoy para mañana. Entonces, hay que tener, yo siempre digo que la paciencia es la madre de la ciencia, y la única forma de trabajar es así. Y yo tengo muchísimos compañeros jóvenes, colegas, que trabajan de una manera precaria. Y da igual quién esté en el ministerio, digamos que es lo menos eficiente que yo he conocido en mucho tiempo, de muchos colores. Y ahora todo el mundo se rasga las vestiduras y por el coronavirus, pero bueno, también otro detalle respecto a la información. Yo consulté en la página del Instituto de Salud Carlos III la epidemia de gripe de la temporada anterior y de hace 2 temporadas. Y bueno, por tener unos números así, número de afectados, alrededor de 490.000 personas en España, número de hospitalizaciones alrededor de 53.000. En la UCI ahora mismo no recuerdo si eran algunos miles, y los muertos por gripe y teniendo vacuna era del orden de 6.300 personas. Quiero decir que aquí tenemos un pico enorme, está muriendo mucha gente, son distintas formas, pero ¿quién califica de pandemia? ¿En qué nos basamos? Porque eso solo ha sido aquí en España, de la gripe. Eso son datos nacionales. Entonces, otra de las cuestiones es la relatividad especial de Einstein, pero aplicado a la vida social. Con esto no quiero decir que no tengamos un problema, que lo es, pero que si uno va restringiendo y hace números, pues a lo mejor la gripe a nivel mundial tiene unos números que igual desbordan lo que está sucediendo, ¿no? Y no se ha confinado, que yo sepa, excepto ni siquiera la gripe española. Creo que no se confinó a nadie en aquella época. Estamos hablando también de épocas diferentes. Pero bueno, es otra reflexión que cabe inculcar, porque un país sin investigación no puede avanzar en cualquier aspecto, ya sea a nivel de energía, a nivel de salud, a nivel de desarrollo agrícola, a nivel de depuraciones de aguas o de ingeniería, etcétera, etcétera. Y con eso, bueno, yo creo que ya cumplo el cierre y creo que me he pasado. Un placer haber estado aquí en este grupo esta noche. Pues nada, igualmente ya hablaremos el próximo chat de esas comparaciones con la gripe. He visto cifras de letalidad y mortalidad. La mortalidad es mucho mayor en la gripe porque está mucho más extendida, pero el índice de letalidad es del 1 por 1000 en la gripe y es del 1 del 3%, pero creen que lo pueden, cuando salgan todas las cifras de todos los infectados reales, podría llegar al 1% como cifra maravillosa, y ese 1% es 100 veces
más mayor que el de la, o 10 veces mayor, bastante mayor que el de la, multiplicado el índice de letalidad de la gripe. Por tanto, sí que estamos ante un problema real que ha desbordado las UCIs y que podrá desbordarlo mucho más y que se prevé que lo desborde mucho más que la gripe misma y sobre todo los resultados finales, cómo se ataca, cómo se ataja. Pero bueno, yo creo que eso da para otro programa, que dirían ellos aquí cuando hacen las grabaciones, pero efectivamente, sobre todo el kick de la cuestión es la investigación. ¿Quiénes han aportado? ¿Por qué un país tan pequeño como Cuba ha aportado lo que ha aportado a esta batalla? Pues porque la investigación, las cabezas pensantes no se pagan solo con dinero, ¿no? Y en cambio es con la política de investigación que tiene Cuba, que aplica un porcentaje a la investigación farmacológica y biomédica mucho más en porcentaje que casi cualquier país, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Nada, pues oye, un abrazo lo digo porque aquí para que pone la malaria causa más de 1 millón de personas al año y aún no hay vacuna tampoco. Sí, pero efectivamente, pero la tienen en ese país que ellos no están y que no les molesta tanto, ¿no? Debe ser, ¿no? Que está más localizado, ¿no? Y no tienen petróleo. Así es, así es. Entonces esa es la cuestión. Bueno, oye, un besazo enorme a todos. Gracias. Si podemos llegar a colgarlo, pues lo colgamos y lo compartimos. Si os parece bien a todos. Yo creo que sí que ha salido una charla. Y si no, ha sido un placer en todo caso. O sea, que se cuelgue. Igualmente. Se cuelgue un placer. Igual. Yo no sé ni cómo hacer esto. Voy a tener la grabación